Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Miren todo lo que tengo, hoy tengo un video espectacular para ustedes. Vamos a hacer jabón insecticida de potasio. Jabón potásico. El jabón potásico es un jabón que se usa como insecticida porque lo que tiene el potasio es que no es malo para las plantas. Entonces podés usarlo y con la tranquilidad de que a la planta, al contrario, la vas a ayudar, le vas a dar nutrientes. La otra diferencia con el jabón común, el jabón de sodio, es que el jabón de sodio tiene sodio y eso es malo, ¿sí? Si vos abusás de jabón de sodio, estás incorporando sodio a la tierra y no le va a servir a las plantas. Estuve durante varios meses ensayando esta receta que realmente quedó bastante fácil y sale, porque las primeras recetas que agarré la verdad que no andaba ninguna, pero esta anda, está buenísima. Para el jabón potásico vamos a usar aceite. Este aceite puede ser de oliva, de girasol, de canola o de maíz, ¿sí? Por lo menos para esta receta. Es muy importante, te lo digo ahora y te lo voy a decir varias veces, es muy importante que sigas esta receta al pie de la letra, ¿sí? Porque si no, no te va a ir bien. Si no, búscate otra receta. Entonces, aceite, girasol, oliva, canola o maíz. Yo voy a usar girasol porque en mi país es de los tres es el más barato. De los cuatro es el más barato. Hidróxido de potasio, ¿sí? O potasa, también se llama. Esto se vende en las droguerías, se vende en algunas farmacias. No es barato, pero tampoco es caro. ¿Qué quiero decir con esto? Que con lo que te cuesta 1 kilo de hidróxido de potasio, te cuesta lo mismo que 100 centímetros cúbicos de jabón potásico. Y con 1 kilo de esto puedes hacer 30 litros o 40 litros de jabón potásico. Entonces, si te parece caro, te juntás con tu familia, con tus vecinos, compran 1 kilito y se hace jabón potásico para todos. Entonces, otra cosa muy importante, vas a necesitar una balanza, ¿sí? Balanza, yo voy a usar esta de cocina, esta de mi mamá, tiene como 40 años. Balanza, puede ser cualquiera, tiene que medir gramos, ¿sí? 20 gramos tenés que poder medir, ¿sí? Un mixer, acá un mixer, la mini pimer y agua caliente. Y después vamos a ver viendo. Fundamental. El hidróxido de potasio, hay un momento de la preparación que es al principio que te distrae el gato, ¿no? Sí, a mí también. Hay un momento de la preparación al principio que la solución que vamos a preparar es un poco peligrosa, entonces te voy a pedir que uses anteojos de seguridad y guantes de goma. Vamos a agregar 20 gramos de agua, es muy poquito, así que hacelo con mucho cuidado. 20 gramos. Cuanto más exactos sean estos 20 gramos, mejor. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora vamos a agarrar un vaso o cualquier otro recipiente, plástico o vidrio, y vamos a pesar 20 gramos de hidróxido de potasio. Y esto es muy importante. Acá te vas a poner los anteojos y los guantes y vas a poner el hidróxido de potasio en el agua, nunca al revés. Bien. Y vamos a revolver bien. Esto vas a revolver y se va a poner transparente de nuevo cuando se termine de disolver el hidróxido de potasio. Y además lo que vas a ver es que se va a calentar mucho, va a levantar temperatura. Entonces lo vas a dejar acá. Bueno, ya lo revolvimos y ahora vamos a esperar que trabaje. En otro recipiente vamos a medir 120 gramos de aceite. Eran 20 de agua, 20 de hidróxido de potasio, 120 de aceite. Vamos a poner un recipiente más grande. Yo estoy usando vidrio para que se vea, ¿sí? Pero puedes usar
cualquier material, preferentemente plástico o vidrio. Para lo que va adentro, para el aceite y lo que viene ahora después, vas a usar vidrio, acero inoxidable o plástico, nunca aluminio u otro metal, ¿sí? Porque se puede oxidar. Bien, ahora vamos a agarrar agua que hirvió, el agua que hirvió y después se enfrió un poco, ideal 60 grados, pero con hervirla y dejar que se enfríe un poquito ya está. Vamos a poner acá y lo que vamos a hacer es calentar nuestro aceite. Mientras tanto te muestro, ¿ves? ¿Ves cómo se fue enfriando, cómo se fue poniendo más transparente esto? Bueno, vamos a seguir revolviendo un poco más. Lo que tenemos que hacer es que esto se disuelva del todo y además se enfríe. Ahora en este momento está bastante caliente todavía, ¿sí? Vamos a esperar que tome temperatura ambiente. Bueno, pasaron 10 minutos y nuestra lejía de potasio, ¿sí? Así se llama, lejía de potasio, está más tibia, más temperatura ambiente y el aceite tomó un poquito más de temperatura. En este momento, ahora es muy importante hacer esto despacio, ¿sí? Vamos a incorporar de a poquito la lejía en el aceite. De a poquito, ¿sí? Un chorrito. Ahí. Vamos a revolver siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, yo estoy haciendo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, siempre en el mismo sentido. Vamos a revolver. Es importante hacerlo despacito porque lo que no tiene que pasar es que se nos corte. Que se corte significa que queda arriba el aceite y abajo el líquido, la lejía. Eso no tiene que pasar. Con las proporciones que estamos usando no debería pasar, con esto tibiecito, ¿sí? Y revolviendo siempre en el mismo sentido. Vamos a poner un poco más. Ahí va, va tomando como un color, parece como la miel. A mí me da esa sensación de color de miel. Un poquito más. Ahora ya ponemos el final. Bueno, yo te cuento que me salpiqué un poquito y me quema. Así que te recomiendo que uses guantes, ¿sí? Bueno, ahora te voy a enseñar un truquito. Y vamos a poner el film así. Y en el medio le vamos a hacer un corte. ¿Sí? Un corte. Y ahora vamos a poner acá adentro la mini pimer. Esto te sirve para batir cualquier cosa y que no va a salpicar. Está buenísimo. Después le das con el mixer, 3 minutos en mínimo, dejas descansar 10 minutos, 3 minutos en medio, descansar 10 minutos, 3 minutos en máximo y ahí lo dejas toda la noche y al otro día revolves un poquito con la cuchara y así hasta que se te hace esta maravilla. Es tu propio jabón potásico casero. ¿Cómo se prepara? Agarras una cucharada de esto y lo mezclas con 1 litro de agua y con eso lo metes en un pulverizador y rocias tus plantas. Yo con este pulverizador me fui a mi huerta, que es un asco, está un desastre la huerta por todo lo que llovió y está lleno de bichos, y con esto le pulvericé a las chinches, a los pulgones, a unos insectos de mis zapallos y a un gusano gigante que había en el tomate. Las chinches, los pulgones
y los gusanos y los insectos estos raros que había en el zapallo los pude matar, y el gusano, no sé, no lo vi más, así que supongo que cayó al piso y se lo comió algún pájaro. Bueno, espero que te animes a hacer tu propio jabón potásico y qué bueno si pueden compartir entre varios el hidróxido de potasio para hacer mucho jabón. Mucha suerte. Ya vimos el jabón potásico, tengo los resultados del sorteo de la semana pasada, los vamos a ver al final del video. Antes vamos a las preguntas, que estuvieron muy buenas. Fabiola Aus Pérez me hace un comentario muy importante y lo quiero mencionar. Ella es sorda y me pide que le escriba subtítulos a los videos para poder verlos. Yo algunos videos los tengo subtitulados, pero realmente lleva mucho trabajo y no tengo tiempo para hacerlo. Así que yo lo que les propongo, si alguien se ofrece a subtitular los videos, yo les puedo explicar cómo y lo puede hacer perfectamente. Así que bueno, me escriben o me dejan un comentario con el mail y yo me pongo en contacto con ustedes y hacen la transcripción, ¿sí? Guartineros Oficial me pide que haga un video para evitar que los perros no hagan pis en las plantas. Si es un perro macho, a mí me ocurre alguna sugerencia que no la voy a mencionar, si es hembra no, y bueno, no sé, si quieren ser creativos y explicar comentarios o ideas de cómo evitar que los perros orinen en las plantas, son bienvenidos. Baby Pereira me dice que tiene, el problema de ella es que tiene un sapo que a la noche se posa en las ramas de las plantas y me pide algo para espantarlos. Y yo le digo que no se preocupe por los sapos porque los sapos son buenos, que se acostumbre a tenerlos por ahí y al contrario, se comen a los bichos. Fulvio Martinelli me dice que plantó ají y que no le germina y pregunta cuánto es el tiempo de germinación. El tiempo de germinación del ají o de cualquier chile es 15 días. Si tarda más de 15 días, volvé a sembrar o cambiar de marca de semillas porque esas están medio malas. Pero primero volvé a sembrar. Y Niel Jensen me pide que le mande un saludo y acá, un saludo y un saludo para todos. Esto es todo, les mando un abrazo y disfruten de la huerta. Bueno, acá tenemos a los ganadores del sorteo de los 3 matamosquitos LED a energía solar. Ganador 1, Manuel García de Tijuana, México. Ganador 2, Daniel Carretero de Sevilla, España. Y ganadora 3, Alondra Reyes de México. Felicitaciones para los 3 ganadores. Escríbanme un mail a gabrielito@cosasdeljardín.com y yo, si me lo mandan al mail desde la dirección de mail que se registraron para el premio, entonces ahí les paso las instrucciones para que podamos gestionar la entrega del premio. ¡Felicitaciones!